Bienvenidos a los audiolibros de FDM. Esta es la serie El matrimonio es un ministerio, por el pastor Craig Castro. Lección 7. 3 ingredientes esenciales. En Lucas vemos la importancia que Jesús le dio a tener un fundamento sólido. Lo dividió en 3 ingredientes esenciales. Lucas 6, 46 al 49. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, que no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Primer ingrediente: recibir a Jesús. De nuevo vemos la importancia que Jesús pone a tener un fundamento fuerte. En este pasaje Él explica 3 ingredientes esenciales. Primero, Él dice todo el que viene a mí, lo cual indica dónde debemos edificar. La Biblia dice claramente que Jesús es nuestro fundamento. Primera de los Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Debe haber un momento en su vida en la que busque el perdón de sus pecados y le pida a Jesucristo que entre en su vida para ser su Señor y Salvador. El haber nacido en Estados Unidos o el asistir a una iglesia no le hace cristiano. Esto requiere la decisión de arrepentirse de sus pecados y darle el control de sus vidas a través de Jesucristo. Juan 1:12 dice acerca de Jesús: mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Has estado de acuerdo con Dios en que eres un pecador? ¿Recibiste la muerte de Cristo en la cruz como pago por esos pecados? ¿Y le pidió a Jesús que entrara en su corazón como Señor y Salvador? El primer ingrediente es sí o no. Este es el primer paso esencial para construir una batalla sólida. No puedes saltarte porque Cristo es el fundamento de nuestra fe. Si esto todavía es confuso, vaya al apéndice B. Compromete tu vida a Cristo. Romanos 10, versículos 9 al 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Puedes hacer esta oración? Señor Jesús, sé que soy un pecador. Lo siento por mi pecado. Gracias por morir en la cruz por mí y pagando el precio de mi pecado. Por favor, ven a mi corazón, lléname con tu Santo Espíritu y ayúdame a ser tu discípulo. Gracias por perdonarme y entrar en mi vida. Gracias porque ahora soy hijo de Dios y voy al cielo. En tu nombre oramos. Amén. Después de edificar su vida sobre la fe en Jesucristo, los siguientes 2 ingredientes le ayudarán a seguir a Cristo estableciendo sus prioridades. Segundo ingrediente: relación diaria con Jesús. El pasaje Lucas 6 dice, todo el que viene a mí y oye mis palabras, lo cual se refiere a las herramientas para edificar la oración y la palabra de Dios. Usted debe hacer la decisión de pasar tiempo regularmente leyendo y meditando en la palabra de Dios, realmente escuchando lo que Dios le está diciendo a través de la oración y la palabra de Dios. Llegamos a conocerlo y a comprender su amor y cómo vivir correctamente. Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino más Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Tercer ingrediente: vivirlo. El tercer ingrediente esencial para edificar un fundamento fuerte requiere aplicación. Jesús dice, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las obedece, describiendo a aquella persona que hace la voluntad de Dios. Este proceso de oír y obedecer significa aplicar la palabra en su vida.
Primera de Pedro 1, 22 al 23 dice: ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. La Escritura nos dice que es importante examinar nuestras acciones e intenciones constantemente. Hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Lamentaciones 3:40. A continuación, autoexamínese. ¿Cómo describiría la calidad de su fundamento espiritual? Escriba sus respuestas en el libro de trabajo. La práctica de la oración. Después de decidir edificar su vida por la fe en Cristo Jesús, los siguientes 2 ingredientes se refieren a seguir a Cristo estableciendo prioridades. Primero, hay que considerar la práctica de la oración. La oración es comúnmente considerada un intento de emplear el poder de Dios para alterar ciertas circunstancias, pero Dios está más interesado en mantener una constante comunión con nosotros. La oración es una función de los pensamientos, pero más que eso, es un canal abierto de comunicación con Dios que involucra hablar y escuchar. Dios quiere que sepas que Él está disponible para todos en cualquier momento. Filipenses 4:6 dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, en oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Dios desea que hagamos conciencia constante de su presencia y que estamos en constante comunicación con Él. También quiere que pase un tiempo con Él en privado todos los días. En el Salmo 5:3 David dijo: por la mañana, Señor, escuchas mi clamor, por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. La oración y el estudio de la Biblia son elementos esenciales para el crecimiento de una vida cristiana. A este tiempo de estudio y comunicación normalmente se le llama devociones. Para estar verdaderamente comprometidos más allá de la palabra escrita se requiere de un aspecto inimaginario llamado fe, de creer aunque no podamos ver. En Juan 20:29 Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Le dijo Jesús: dichosos los que no han visto, sin embargo creen. En Mateo 6:9 al 13, normalmente conocido como el Padre Nuestro, Jesús mismo nos da un ejemplo de cómo oraba y nos da algunos aspectos básicos que debemos de ser considerados para orar. La siguiente oración es un ejemplo de una simple comunicación sentida e inspirada por elementos del Padre Nuestro que puede usar antes de iniciar sus devociones. Señor Jesús, te alabo por tu deseo de querer estar cerca de mí, por querer pasar tiempo conmigo. Te alabo por tu amor y tu fe. Te alabo porque tú eres Dios, el creador y el sustentador de todas las cosas. Te pido por la gracia que necesito para obedecerte y amar a mi cónyuge y a mis hijos, atendiéndolos de acuerdo a tu palabra. Ayúdame a perdonar a aquellos que me hieran y dame la gracia necesaria para pedirte perdón cuando falle en representarte. Por favor, abre mi corazón para recibir tu palabra esta mañana. Te pido el entendimiento que necesito para conocerte más y por tu gracia para obedecer. Amén. Es importante que empiecen sus devocionales con una oración quizás similar a esta. A veces existe la tentación de repetir oraciones ensayadas, pero el deseo más grande de Dios es hablar con usted. Después de todo, Él ya sabe lo que está en tu corazón y le habla a pesar de lo que haya hecho. Romanos 5:8 dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando pase tiempo con Dios diariamente, empezará a sentirse confortable en su amor y orar se volverá a hablar con Dios sobre cualquier cosa. Y acuérdese que solamente por la fe en Cristo podemos tener acceso al Padre. En Juan 14:6, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Plan de acción. Tome un momento para escribir una oración a Dios pidiéndole su ayuda para desarrollar una vida de oración íntima y personal con Él. Ahora, por favor, diga esta oración que Pablo ofreció por los Efesios y personalícela poniéndose a sí mismo en el lugar
donde aparece la línea. Efesios 3 del 14 al 21. Por esta razón, yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que Él me concederá, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, me fortalezca en lo más íntimo de mi ser, para que por fe Cristo habite en mi corazón. Y pido que yo, siendo arraigado y cimentado en amor, pueda comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozca ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que yo sea lleno de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Haga una lista de peticiones específicas y alabanzas que Pablo incluyó en esta oración. Después de personalizar esta oración, también puede usarla regularmente para pedir por estas cosas en la vida de su cónyuge, hijos y seres queridos, poniendo sus nombres en la línea. Permaneciendo en Cristo. Hemos aprendido que Dios desea tener una relación que comienza al aceptar a Jesús como Señor y Salvador, y que después requiere de una dedicación de nuestro tiempo para la oración y del estudio bíblico. La vida cristiana consiste en permanecer en Cristo, lo cual requiere escuchar a Dios a través de la lectura y meditación de su palabra. En Mateo 4:4, Jesús dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quizás su pastor sea un maestro extraordinario, pero si usted vive el resto de esta semana dependiendo del mensaje del domingo, usted estará espiritualmente débil. Muchos cristianos acostumbran poner guías devocionales en el baño o a un lado de la cama para agarrar una dosis rápida de energía espiritual. Lo abren, lo leen un tantito y piensan: bueno, ya hice mi parte, ya leí la palabra de hoy, alabado sea el Señor. Pero una pequeña probadita como esa pronto se desvanece y se nos olvida. En nuestra cultura tenemos muchos aparatos que nos permiten realizar varias tareas al mismo tiempo, como nuestro celular, radios, televisiones, computadoras, etc. Y frecuentemente nuestro tiempo con Dios se convierte en parte de nuestra mezcla diaria de actividades. Si no buscamos pasar tiempo con Dios diariamente, incluyendo un tiempo de estudio, oración y meditación, entonces caemos en la categoría de agarrar probaditas rápidas, lo que seguramente resultará en una vida espiritual débil. A continuación, profundice en un estudio extenso. Estudie los siguientes versos y escriba lo que dicen acerca de la actitud que debemos de tener cuando leemos la palabra buscando la sabiduría de Dios. Proverbios 18:15. El corazón prudente adquiere conocimiento, los oídos de los sabios procuran hallarlo. Proverbios 23:23. Adquiere la verdad y la sabiduría, la disciplina y el discernimiento, y no los vendas. Colosenses 1:10. Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Para evitar el estudio rápido, cultive el hábito de meditar en la palabra de Dios. Cuando la gente escucha la palabra meditación, muchos piensan en oraciones hindús, pero la meditación es un término usado en la palabra de Dios. Debemos de meditar sobre las cosas que leemos, lo cual indica que estamos escuchando lo que Dios está diciendo. En el Salmo 119, versículo 15, en tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. La idea de susurrar palabras, leer en voz alta y hablar con uno mismo para interactuar con el texto son formas que nos sirven para que la información se adhiera a la mente. Así como una bolsa de té cuando se remoja en agua, se impregna del líquido, cuando meditamos en las Escrituras, se impregna en nuestra mente. Definición de términos.
Meditar en los tiempos bíblicos. La meditación no era una práctica silenciosa, quería decir gemir, murmurar o gruñir. A continuación profundizaremos en un estudio extenso. ¿Qué le dijo Dios a Josué que hiciera en este verso? ¿Y por qué era tan importante para Dios y el éxito de Josué? Josué 1:8. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Lea los siguientes pasajes bíblicos y luego en sus propias palabras escriba lo que significan y cómo afectarían su método de crianza al aplicarlos. Salmos 1, del 1 al 3. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y de día y de noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Para más información, visite nuestra página en internet en www.fdm.world.